Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Angie Daina Dayana Campero Ramírez y vengo a hablar sobre la escuela nueva y algunos representantes de la escuela nueva. Buenas tardes, mi nombre es Karen Sara Jaime Parada y voy a hablar sobre algunos representantes de la Escuela Nueva. Hola, mi nombre es Juan Gabriel Vanegas Cruz y hoy les voy a hablar sobre la pedagogía crítico-social. La nueva es aquella que nos permite ofrecer una forma pedagógica que pretende colocar al alumno en el centro de la educación, donde la idea es darle al estudiante un papel clave en el proceso de enseñanza o aprendizaje. Esta escuela nueva tiene un modelo de enseñanza para conseguir una educación de calidad que acaba con la escuela tradicional, donde se desarrollarán conocimientos y cualidades tales como el interés, la espontaneidad, la responsabilidad, la autonomía, la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento. Esta metodología se caracteriza por ser una educación activa donde se forman valores y crean ciudadanos más autónomos y preparados para la resolución de problemas. Esta escuela surgió en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, en el cual surgió en el continente europeo, donde la opinión del niño tiene mucho que ver, ya que se escucha y se le atiende dependiendo de sus intereses y curiosidades. Ahora hablaré sobre los representantes de la escuela nueva y sus aportes. John Dewey, quien fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense quien nació en 1859, el 20 de octubre, y uno de sus aportes fueron donde él afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es la tarea del docente generar entornos estimulantes eh, para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. También propuso que el alumno es quien experimente y descubra el mundo de forma autónoma a medida que el docente lo guía. Dewey también fue uno de los primeros autores en señalar que la educación es un proceso interactivo y también decía que el aprendizaje se da a través de experiencias dentro y fuera del aula y no solamente a través de los maestros. Ahora sigamos con María Montessori. María Montessori fue una pedagoga, médica, psicóloga y psiquiatra italiana, creadora del modelo educativo conocido como método de Montessori, nacida en 1870, el 31 de agosto. María Montessori propuso el aprovechar al máximo la apertura y flexibilidad de los estudiantes. También el diseñar el ambiente especial para que las experiencias del aprendiz sean mejores, donde el docente prepara el ambiente teniendo en cuenta diferentes áreas de trabajo en las que el niño pueda aprender libremente. También el aprovechamiento de los periodos sensibles de los niños, el cual permite desarrollar habilidades a partir de la alta sensibilidad de los niños. Y el rol del adulto secundario trata de intervenir lo mínimo posible, sin obstaculizar el proceso de aprendizaje donde el adulto sigue al niño y no al revés. Y el profesorado acompaña respetuosamente en el proceso educativo fomentado a la participación del estudiante y del aprendizaje. Como venía comentando mi compañera anteriormente, prosigue Adolfo Fier. Bueno, Adolfo Fier fue un pedagogo suizo, uno de los principales precursores. Él proponía que el concepto de la escuela nueva, cuyo funcionamiento se basaba en el respeto de intereses, las necesidades del niño, la utilización de métodos bastante activos y un desarrollo como muy crítico, autocrítico en el estudiante para obtener una cooperación. Todo esto se basaba en poner como a prueba sus cualidades particulares y explotarlas en su medida. Si cada uno era bueno en, digamos, artes, explotarlas en su medida cada uno. Después proseguía Edouard Clapeyret. Él también fue un pedagogo físico, suizo y psicólogo. Él en sus teorías afirmaba y consolidaba la estrecha relación entre la pedagogía y la psicología infantil que se llevaban de la mano. Su principal preocupación pedagógica fue conseguir una escuela bastante activa para los niños, primar los intereses y las necesidades para así crear como una relación entre la creación de un colegio a la medida del alumno.
Él así tomó ideas de la psicología y las logró aplicar a la pedagogía para poder enseñarle a los maestros a observar a los estudiantes y así trabajar a base de las observaciones para poder conocerlos mejor. Después, puedo proseguir con Roger Cousinet. Roger Cousinet fue un educador y pedagogo francés. Él desarrolló un método en que los niños podían elegir libremente entre diferentes actividades, para ellos así organizarse y realizarlas en grupos. Una de las actividades era las actividades creativas. Así podían aprender de diferentes maneras, pero de una forma bastante ingeniosa y creativa para no aburrirse los estudiantes por medio de manualidades, jardinerías, dibujo, pintura, pero así también se podía obtener una aritmética en nivel de acción. Después estaban las actividades del conocimiento, como aprender sobre fenómenos físicos, químicos, historia y geografía, ambos generando un conocimiento activo. Y así el maestro se tornaba con un papel de ayudador ocasional, un colaborador, para así tener un desarrollo particular y propio de cada estudiante. Esto se puede afirmar que el mayor beneficio era de que los niños lograban aprender a aprender. Después está una mujer bastante relevante que es Ellen Parkhurst. Ella fue una conferenciante estadounidense, creadora del plan Dalton. Este plan fue bastante innovador porque era un plan basado en la ausencia de asignaturas concretas. Además, establecía como una especie de contrato con los alumnos y así se comprometía a llevar a cabo una serie de tareas dentro de las cuales permitían a los profesores evaluar así el proceso de aprendizaje dentro del proceso de escolarización. Tuvo bastantes críticas, pero fue bastante aplicado en diferentes lugares del mundo anglosajón y en la Asia Oriental. Y tenemos a Ovidio de Crowley. Este fue un pedagogo y psicólogo belga. Él afirmaba que lo más importante a la hora de enseñar a un niño era la motivación, sobre todo a través de los intereses que cada quien poseía, para así despertar el interés en el método de la escolarización. Con esta propuesta pedagógica se basaba en conocer la personalidad y obtener como un método de liberación en la educación por medio de oponerse a la disciplina rígida y así estar basado en los gustos, las aficiones y las necesidades de los alumnos para que fuera un aprendizaje bastante ameno y que lo gozaran. A mi parecer es uno de los mejores métodos de enseñanza. Después tenemos a George Kerschensteiner. Este fue un pedagogo alemán. Su propuesta educativa se preocupaba por la formación de ciudadanos útiles a la sociedad. Él apoyaba la idea entre la conexión de la escuela y la comunidad para que así cuando en el proceso de formación, durante el aprendizaje, se le entregara a la sociedad un individuo bastante útil, dejando a un lado el individualismo y aprender a trabajar en grupo. Por eso se le llama una forma de aprendizaje bastante útil para la sociedad y la comunidad, para estar a disposición de la sociedad. Después tenemos, por último, pero no menos importante, Celestin Freinet. Este fue un pedagogo francés, también fue maestro, y él aplicaba un método bastante natural. Él decía que se ofrecía un ambiente favorable, continuando en la libre expresión y el intercambio de ideas que se podía contrastar entre una institución y los estudiantes. Así, es decir, se obtenía una creación de un ambiente en el cual exista como una relación maestro y alumno para hacer así bastante amena y llena, bastante completa la educación. Esto es todo y muchas gracias. En la pedagogía crítico-social, en lo que investigué, encontré dos definiciones que me parecieron las más acertadas. La primera es la pedagogía crítico-social como una teoría de la formación individual. Acá lo que nos proponen, lo que nos dicen es que la pedagogía crítico-social es la que se encarga de inculcar en el individuo los valores sociales, los cuales le permiten desempeñarse y acoplarse de la mejor manera a la sociedad. Y la segunda definición es la pedagogía crítico-social como una doctrina de la formación social. Acá nos dicen que la sociedad es la que se va a encargar de educar con los elementos que en ella se encuentran.
Entonces, el papel que va a jugar la pedagogía crítico-social es el de guiar y fortalecer dichos elementos con el fin de que la educación sea exitosa. Ahora, características. Entonces, quise destacar estas 5 características que son la integración de valores sociales, que como lo mencionaba anteriormente, buscan que el individuo tenga estos valores para que sea un miembro activo y apto de la sociedad. La fomentación del sentido de lucha por la sociedad, que busca es que el individuo tenga un sentido de pertenencia, un sentido de constante búsqueda del bienestar de la sociedad, la promoción de la autenticidad y autonomía que disminuyan la dependencia social. Acá lo que nos dicen es que a pesar de que la pedagogía social crítica busca un todo, este todo debe contener también las individualidades de cada persona, que claro, van a complementarse con las de los demás para formar ese todo. El alumno docente deben tener una relación que permita un crecimiento mutuo. Entonces, acá nos dicen que el docente debe dejar a un lado su posición de imponer conocimientos para para formar junto al alumno un grupo de trabajo con el cual puedan desarrollar de la mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la última es fomentar la capacidad intelectual, no memorizar y almacenar información innecesaria. Acá lo que nos dicen es que se busca desarrollar las habilidades críticas del individuo, su capacidad de análisis, de interpretación y de dar juicios de valor de su aprendizaje y de su entorno. El enfoque de la pedagogía crítico-social. Entonces, la pedagogía crítico-social busca ser una herramienta que permita afrontar los problemas que surgieron después de la industrialización, debido a que con el paso de las personas del campo a la ciudad se produjo un cambio en la educación, en el área laboral y en lo cultural que también afectó el proceso de educación. Entonces, la pedagogía crítico-social busca ayudar a solucionar estos problemas para que la educación se dé de una mejor manera. El objetivo de la pedagogía crítico-social. Entonces, el principal objetivo de la pedagogía crítico-social es que la sociedad actual cambie. Entonces, ella propone que este cambio debe darse cumpliendo todo lo que está establecido, normas, derechos, deberes y leyes de las constituciones de los estados democráticos. ¿Por qué? Porque en estas constituciones se encuentran los estándares que debe seguir una sociedad para ser una sociedad justa, igualitaria y próspera. Entonces, si esto se cumple, pues la sociedad va a haber un cambio. Y el segundo objetivo es generar un cambio radical en la mentalidad del docente. Primero, llevando a que el docente no considere que la escuela es el único lugar donde el estudiante va a aprender, dado que él aprende en cualquier momento y lugar de la vida aprende en cualquier momento de la vida y en cualquier lugar. Y la segunda es concientizarlo de que él, a pesar de que ya ha llevado un largo tiempo enseñando, puede continuar aprendiendo, ya sea de manera autónoma y mediante su práctica docente también puede seguir aprendiendo de sus estudiantes. Ahora voy a hablar sobre Paulo Freire, uno de los representantes más importantes de esta pedagogía. Entonces, quise resaltar estos 3 aportes que considero fueron los más importantes frente a la pedagogía. El primero es la postulación de la educación como un acto dialógico. Entonces, acá él nos propone que el proceso de enseñanza-aprendizaje entre educador y educando debe realizarse mediante el diálogo, que promoverá una educación horizontal, en la que tanto el educador como el educando van a complementarse, formar un grupo de trabajo y llevar a cabo dicho proceso de la mejor manera. La segunda es afirmar la necesidad que tiene el educador de creer en sus estudiantes. Entonces, él nos dice que una de las principales características del docente es fomentar en los individuos
la confianza de que él cree en ellos, para así promover en los individuos, en los estudiantes, una autoconfianza y una seguridad que le permitan afrontar las situaciones futuras con la certeza de que será capaz de solucionarlas. Y la tercera es plantear la educación como una ciencia abierta a las necesidades populares. Entonces, Paulo Freire es conocido por buscar que la educación se le otorgara a las personas pobres, ya que él consideraba que a pesar de que de que no porque las personas fueran pobres tenían menos capacidad de aprender, solo que dado sus circunstancias no podían acceder a una educación que les permitiera demostrar eso. Sin embargo, él afirmaba que si llegaran a contar con la oportunidad de aprender, lo harían como cualquier otra persona. Muchas gracias, eso es todo por el momento.